Buenos días, mis campeones, mis campeonas. Una de las cosas que he aprendido del señor Nayib Bukele es que él se toma sus pausas para hablar. Cuando habla, va a decir algo. Por ejemplo, la situación en El Salvador está cambiando drásticamente. Luego observa a su público y una vez que observa a su público, luego da el contexto de por qué está cambiando y qué está cambiando. Por ejemplo, la situación en El Salvador está cambiando drásticamente de manera positiva. Hemos hecho y reformado un montón de carreteras, puentes, escuelas, hospitales, para ahí, y muchísimas cosas más que mencionaremos en el siguiente capítulo. Y de ahí da la ubicación. Por ejemplo, hemos reformado el Hospital de Rosales, por así decir. Hemos mejorado las calles de Zacatecla, por así decir. Hemos construido o reformado lo que es el casco histórico. Y dice datos específicos, es decir, él dice, hemos hecho esto, ¿dónde lo hemos hecho? Y así sucesivamente. El hombre, cabe destacar, es un gran orador. Y como ustedes sabrán, a mí me encanta lo que es la oratoria, campeón. La oratoria es algo que realmente a mí me fascina. Porque el tema de la oratoria es algo que yo siempre he soñado ser un gran orador. Por eso me dedico a hacer vídeos para YouTube con el objetivo de desarrollarme a nivel de oratoria. Vamos a escuchar un discurso rapidito de Nayib Bukele para que ustedes más o menos a qué me estoy refiriendo. Discurso de Nayib Bukele. Por ejemplo. Señor presidente de la Asamblea General, excelentísimo jefe de Estado, hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr sus sueños. Escuchen. Él aquí dio dato. En los 200 últimos años, etcétera. Grandeza, y luego empieza a decir por qué. Sigan escuchando. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente... En muy poco tiempo. Bueno, aquí faltó más o menos qué tiempo, ¿no? De ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. No es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Es decir, no es que les voy a prometer y para que haré, etcétera. No, es que ya estamos viviendo, ya estamos experimentando, ya estamos sintiendo en nuestro ADN. Señores, este caballo, esto es para mí es un caballo. Caballo significa una gente que es una bestia, que es buenísimo, que lo que dice que va a hacer, lo dice cuando ya lo hizo. Cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Es decir, no solamente incita a que al pueblo que vive, por ejemplo, al mismo pueblo, por ejemplo, si tú vives de un lugar o de cualquier, vive en el sur, en el norte o en el oeste, pues te incita a que tú vengas para otro lugar a mirar cómo está en X lugares. Pero también incita, o sea, impulsa que los extranjeros, gente que no son de Salvador, también vaya a comprobar lo que está diciendo. Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Escuchen. Sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué. Mira qué dato también es importante. Él habla de Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, de Estados Unidos lo damos por hecho de que es una de las potencias más grandes que existe. De momento, eso es lo que decimos. China está por ahí, Japón. Pero bueno, él menciona Estados Unidos como algo popular, algo, ya sabes, grandioso, ¿no? No puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común. Señores, ese discurso, miren, aquí está. Sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ahí está el discurso. Entren a la página del señor Nayib Bukele, ahí lo encontrarán. Chao. Este se quemó.